comienza con nuestro prota, el cual es un joven llamado Souma Kazuya. Él está sentado escuchando una reflexión de su abuelo, en la que le dice que todos conseguimos una familia para así no morir solos, pero le recomienda a nuestro prota que una vez que ya no esté en este mundo, consiga una familia y sea muy feliz. También le dice que debería protegerla por siempre y cuando se acerque su fin sabrá que tuvo una buena vida. Estas palabras marcaron a nuestro prota, pues fueron como su último deseo, ya que a los pocos días su abuelo falleció y quedó solo sin ninguna familia, ya que no estaban ni sus padres, abuelos ni tan siquiera hermanos que lo acompañaran. Por otro lado, después de un tiempo en otro mundo, el rey y sus sirvientes están pensando en una solución para un problema del reino, llegando así a la conclusión que deberían invocar a un héroe de otro mundo. Por esto nos dicen que es una decisión muy arriesgada, pero no tienen más alternativa. El rey acepta e inicia el ritual de invocación, junto con la ayuda de unos magos, y todo el castillo se ilumina. La ráfaga de luz se expande hacia el cielo y la ciudad misma se llena de la magia, creando así el sello de invocación. Nuestro prota por su parte se encontraba leyendo unos libros en la biblioteca. Cuando los está poniendo en su lugar, debajo de sus pies aparece una marca azul y es transportado a otro lugar, cayendo desde el cielo y llegando hasta el lugar donde lo invocaron. Nuestro prota al ver todo esto está asustado, pues no entiende nada de lo que está sucediendo, y el sacerdote que lo invocó al verlo se asombra, pues en realidad no tenían tanta esperanza de que el hechizo funcionara. Después de esto, más tarde, luego de cambiarse, nuestro prota entra al salón del rey Albert, quien le agradece por aceptar la petición de venir a este lugar, pero Souma le responde que él no aceptó nada de esto y fue traído aquí sin previo aviso. El rey se disculpa porque no sabía nada de esto y por llamarlo tan repentinamente, y por esto le dice que espera que no lo haya molestado mucho esto. Nuestro prota le pide que le expliquen el por qué lo convocaron y después decidirá si se molesta o no. El rey le explica que ellos viven en un supercontinente donde habitan diferentes tipos de razas. Entre ellos están los humanos, elfos, enanos y dragoneud, e inclusive muchas razas más. Todas estas razas han creado países diferentes y habitan casi todo el continente, pero desde hace 10 años en la parte norte del continente apareció una nube de magia demoníaca de donde han empezado a salir hordas de demonios, causando así una gran destrucción en los países del norte. Los demás países, al ver esto, decidieron unirse y formar un ejército para vengar la destrucción de los demás países, pero fueron derrotados y el ejército demoníaco tomó aún más fuerza que antes, invadiendo así una tercera parte del continente, tierra que ahora llaman dominio del señor demonio. Pero también le dicen a nuestro prota que los demás reinos han logrado detener el avance del ejército demoníaco. A cambio están pidiendo colaboración financiera de los demás reinos para poder seguir en la batalla. El rey le explica que desde un imperio, el cual se llama Caos, en la ciudad de Valois le pidieron colaboración financiera, pero en cambio ellos le enviarán a nuestro prota como trato. Souma al escuchar esto no se cree lo que están diciendo, pero ellos le terminan de explicar que el imperio del caos es quien más lucha contra los demonios y su reino se ha beneficiado mucho sobre esto, pero no pueden enviarles dinero debido a que pasan una crisis económica de comida y tienen muchas personas sin nada para comer. Entonces les dicen a nuestro prota que no cuentan con la economía para enviar comida o dinero al reino del caos. También le explican a nuestro prota que hay una cláusula en su alianza que si no podían ayudar de esa forma, podrían usar el hechizo de invocación de un héroe que solo tenía ese reino y luego enviarles a ese héroe. Nuestro prota no está muy contento al escuchar esto, con ser una simple moneda de cambio, y además nadie sabe qué pasará una vez llegue al otro reino, ya que podrían acabar con su vida o empezar a experimentar con él al ser de otro mundo, pero al ver sus opciones sabe que no tiene mucho que poder hacer. Por esto piensa en huir, pero sabe que es muy difícil y no sabe qué hacer en este nuevo mundo. Entonces nuestro prota pregunta qué tan fácil es convocar héroes de otro mundo. El rey le explica que la última y primera vez fue hace 500 años. Souma al escuchar esto sabe que su única opción es ayudarlos a ellos, y mejor les propone que no lo envíen de inmediato, sino mejor les den la oportunidad de que él los ayude y podrán crear una mejor economía para salvar a su nación, ya que con esto no tendrían que seguir aceptando las demandas de otros reinos. El rey y sus consejeros deciden intentarlo y ponen a nuestro prota para que les ayuden. Más rato, Souma, a pesar que dijo esas palabras y motivó al rey, en realidad no tiene idea de cómo mejorar al reino, pero se pone a pensar en que solo necesita ayudar a conseguir dinero y se librará de ir a la guerra. Entonces le pide al rey toda la información posible de todo el reino. Por esto le dice que debería saber todo de infraestructura, economía, agricultura y todo lo que se haga en el reino. Así pasan 3 días estudiando junto con el ministro acerca del reino. Luego de esos 3 días nuestro prota está muy cansado, pero por otro lado el rey dará un aviso. Albert les dice que renunciará a su lugar como el rey y se lo dará a Souma. Además les anuncia frente a todas las personas que su hija Alicia se comprometerá con el héroe. La noticia toma por sorpresa a todos, incluido a nuestro prota, y luego de varios días la noticia se empieza a esparcir por todos los reinos, donde tampoco entienden la decisión del rey y por qué le entregaría el reino a un héroe. La hija de Albert, quien se encontraba en otro reino, al saber la noticia viaja de inmediato a verse con su padre, pues tiene miedo de que en realidad sea un plan para derrotar
derrotar al rey. Pero cuando llega, Albert le explica que él tomó la decisión, pues está convencido que Souma está más capacitado para ser el rey y toma mejores decisiones que él. Licia, por otro lado, le pide una explicación a su padre por comprometerla sin aviso, y Albert le dice que pudo arreglarlo con Souma, ya que si nuestro prota no querría casarse no habría ningún tipo de problema, y le recomienda que primero conozca al héroe. Licia, después de escuchar esto, va enojado a buscar al héroe, pues no cree que tenga buenas intenciones, y cuando entra al salón, nuestro prota está con varias pilas de hojas y se nota en su cara que lleva mucho tiempo concentrado en esas tareas. Nuestro prota, por otro lado, sin verla, le pregunta si sabe leer y le dice varios problemas matemáticos. Licia, al escuchar todo esto, alardea de su buena educación y responde bien a los problemas. Nuestro prota, al ver esto, le dice que se puede quedar y le puede ayudar en sus tareas al ser una mente fresca, pero Licia le explica que es la hija de Albert y princesa del antiguo rey. Nuestro prota, al escuchar esto, no le cree, pues usa un uniforme militar, pero ella le explica que hace parte de las fuerzas especiales dirigidas por el duque Carmín y volvió al saber de la noticia que dijo su padre, pero también le reclama que ella ya no es princesa al robarle el puesto a su padre. Nuestro prota le explica que él no le quitó absolutamente nada, sino que el rey se ofreció casi como que lanzándolo de cabeza al puesto. Licia le pregunta a él cómo fue que pasó de ser un héroe a ser el nuevo rey de este reino. Souma le dice que ni tan siquiera él lo entiende, pues solo quería salvar su vida para no ir a la guerra, y les explicó varias reformas que podrían hacer para mejorar la economía, aunque por otro lado no se esperaba que le dieran el puesto de rey. Licia se disculpa por su comportamiento al principio y nuestro prota le dice que no lo haga, pues ella fue la más comprometida, pero le promete que no será por mucho, ya que una vez que consiga las finanzas que el reino necesita y se estabilice, él renunciará al trono y la dejará a ella para que siga el legado de su padre, pues no quiere quedarse en un puesto tan importante y puede cancelar su compromiso de matrimonio. Licia, por otro lado, le pregunta qué hará al respecto del dinero que deben enviar para el Imperio del Caos, y nuestro prota le dice que lo tiene todo controlado, pues vendió el tesoro nacional del imperio, que tenían en su mayoría joyas, al imperio vecino, y así consiguió que ellos le dieran bastante dinero por él. Licia le reclama que no solo eran joyas lo que vendió, sino piezas de valor histórico para su reino. Nuestro prota le dice que tenía todo controlado y ya lo sabía, por esto separó el tesoro nacional con mayor valor histórico y lo guardó para luego ser usado en un museo, mientras que las demás cosas que no tenían tanto valor cultural fueron las que vendió. Además, algunas cosas del patrimonio eran mágicas o armas extrañas, y al no saber su poder, mejor las guardó para que después alguien no se aprovechara del poder que podrían tener. Por otro lado, en otro lugar, una mujer ordena a su sirvienta de que vaya y observe las acciones del nuevo rey, pues tiene curiosidad en cómo manejará el imperio y qué tan capaz será de mantener todo en nuevo orden. Por otro lado, volvemos con Licia, que por su parte está asombrada por las decisiones que tomó nuestro prota, y le dice que mejor envíe el dinero a la milicia, pues fortalecerán su poder militar y no tendrían que volver a recibir mandatos del otro imperio. Pero nuestro prota se niega de todo esto, pues ahora necesitan paz contra los demás imperios para tener más tiempo y que su reino se fortalezca económicamente, pues si su país sufre de hambre sería muy probable una rebelión. Después de varios días, nuestro prota se ha dado cuenta que en ese mundo viven muy diferente al suyo, pues en este lugar vuelan usando dragones, los barcos son empujados por dragones marinos y la iluminación es por magia, al igual que el fuego que usan, a pesar de que todos sus avances en tecnología están al mismo nivel que la edad feudal, por lo que su tarea como nuevo rey es cambiar ese estilo antiguo y lograr hacer que avancen en todos los aspectos necesarios. Mientras pensaba en esto, llega uno de los sacerdotes para llevarlo a que se haga una prueba de magia, ya que puede ser posible que al ser de otro mundo se le haya otorgado poderes especiales. Nuestro prota está interesado en esto y llega hasta una estatua pequeña, donde el sacerdote le dice que si la toca, esta le mostrará qué naturaleza proviene su poder. Souma, al tocar esto, ve todo en negro y con muchísimas luces de colores que se le acercan a él, lo cual confirma que sí tiene poder mágico, pero no se sabe qué específicamente es, aunque más tarde lo descubre, pues mientras trabajaba llega Licia, quien le pregunta qué estaba haciendo. Él le explica que descubrió que puede trasladar su conciencia a objetos y luego controlarlos, entonces puede poner varias plumas que escriban parte de sus ideas al darles conciencia. Licia le dice que este poder es muy extraño y nuestro prota también le dice que lo sabe, aunque por ahora solo puede mover 3 objetos diferentes con conciencias distintas, lo que le ayudó a mejorar su velocidad en reportes y escribir reformas. La princesa también le dice que esto no sería muy necesario, ya que tiene a varios trabajadores trabajando mucho para él, y Souma le explica que está buscando nuevas formas de ingresos que no tengan, con el ideal de conseguir mayores ingresos y menos gastos. También están supervisando a aquellos que ganan dinero con negocios y no pagan lo suficiente o evaden pagarles al reino, razón por la que si llegan a descubrirlos serán acusados de robo y deberán pagar o irán a la cárcel. Licia, al escuchar todo esto, está asombrada de ver lo muy comprometido que está nuestro prota con las finanzas y todo lo relacionado con el reino, mientras que por otro lado Albert se pregunta cómo estará su hija con Souma.
Si llegaste hasta este punto del video, déjame la palabra reino en los comentarios. Si lo haces, te podrás ganar un corazón y me ayudarías muchísimo. Dicho esto, continuemos con el resumen. Nuestro prota después de esto también puso a Alicia a que le ayude con el papeleo necesario. Luego de pasar toda la noche trabajando, cuando amanece, nuestro prota ve que todos los demás se quedaron dormidos. Entonces se levanta y se acerca a Alicia, observándole y le toca su cabello. Pero la chica se despierta y al verlo tan cerca se pone nerviosa y le pregunta qué estaba haciendo. Nuestro prota se intenta defender diciéndole que la vio muy cómoda durmiendo y le pide que lo acompañe un momento, pues quiere mostrarle algo. Más rato salen en caballo, pero nuestro prota está muy nervioso y se aferra fuertemente a ella, pues le explica que es su primera vez en un caballo, ya que en su mundo no los usan debido a que tienen otros métodos para viajar. Alicia piensa en esto y le pregunta acerca de su familia en el otro mundo o si tiene alguien especial como una novia o esposa. Nuestro prota le explica que no tiene familia cercana, pues los más apegados a él eran sus abuelos y hace mucho tiempo que ya dejaron de existir. Entonces le dice que no tiene a nadie quien lo espere en el otro mundo. Estas palabras parecen alegrar un poco a Alicia, pues está empezando a desarrollar sentimientos por nuestro prota. Después de la cabalgata llegan a un campo de algodones, donde ella le dice que el paisaje es muy bonito, pero nuestro prota le explica que una de las causas de la escasez de alimento en el reino es todas las plantaciones de campos no comestibles como el algodón, pues el principal productor de algodón era la región del norte, pero con la invasión de los demonios hubo mucha más demanda y el reino empezó a producir muchísimo más, lo que causó que se cosechara menos comida y más algodón debido a la gran demanda que había. Pero el problema fue que el algodón se devaluó muchísimo debido a que los demás reinos empezaron también a cultivar, lo que dejó a este reino con mucho algodón pero muy poca comida y afectando más que todo a las clases más pobres. Alicia se molesta con ella misma por no haberse dado cuenta de este problema y se llama a ella misma un fracaso, pero nuestro prota le dice que todo se aprende y esa es la razón por la que la invitó a ver esto, pues algún día será ella quien lidere el reino y espera que ella aprenda todas estas cosas para que cuando él se vaya pueda estar tranquilo para dejar así el reino en alguien confiable. Más tarde nuestro prota le explica cómo harán todo el proceso, pues limitarán el cultivo de algodones y otros productos no comestibles, motivando así y dando subsidios a los trabajadores para que siembren alimentos como papas o trigos. Luego el reino se los comprará a ellos por un precio estable y lo venderán al pueblo más barato. Esto les causará un poco de deuda, pero servirá para poder motivar el cultivo de alimentos. Alicia le dice que está muy bien la idea, pero no entiende el por qué estaban comiendo en la mesa de los soldados. Nuestro prota le dice que están economizando gastos en comida para no desperdiciar como un rey normalmente lo hace. En ese momento son interrumpidos por el capitán de la Guardiana Real, un joven llamado Ludwig, quien reconoce que el trabajo que ha hecho como rey ha sido muy comentado por la guardia. Nuestro prota le responde que si tiene tiempo para conversar significa que podrían trabajar más duro y siguen almorzando juntos. Ludwig le pregunta el cómo van las demás reformas. Nuestro prota le dice que no es tan bien como esperaba, pues solo el primer ministro es de mucha ayuda en los temas más importantes, aunque necesita personal que esté dispuesto a trabajar en lo que se le pida y sepa lo que es necesario para cada área distinta. Después de esto en la tarde, nuestro prota habla con Alicia sobre la probabilidad de usar una gema de transmisión que permite enviar un lugar a cualquier parte del reino con la intención de conseguir gente capacitada para trabajar. Alicia le dice que sí podrían realizar esto, pero sería la primera vez que se usaría algo así, pues normalmente se usa para transmitir decretos importantes, pero para reclutar trabajadores se usaría normalmente un examen escrito. Soma le pregunta sobre el nivel de estudio y ella le responde que el 50% del reino sabe leer, pero solo el 30% sabe escribir. Nuestro prota al escuchar esto se molesta, pues hay un 70% de personas que no pueden presentar un examen y se desperdicia gente con muchísimo talento y conocimiento, razón para mejorar el nivel de estudio una vez la economía sea estable. Pero primero deberían enfocarse en conseguir personal para trabajar y esto lo hará con una antigua frase de un gran líder de la dinastía Han, un emperador que estaba obsesionado con buscar muchísimo talento. Entonces así da la transmisión para todo el reino, explicándole la situación que tienen por la crisis de comida y la guerra constante con el ejército de Morianco. Por esta razón, Albert les explica que no se sentía con el liderazgo suficiente y decidió dejarle el futuro en nuevas manos. También les explica que como rey necesita de su pueblo, pues está llevando varias reformas a cabo para mejorar la situación, pero les dice que necesita personas con talento para ayudar a cumplir con esas tareas. Por esto les dice que necesita personas que crean en sí mismas y si se sienten mejores que otras personas en una sola cosa, deberían presentarse ante él sin importar la edad, raza o nivel social, ya que solo importaba que crean que son los mejores que cualquier otro y no puedan ser superados, sin importar si creen que su talento no ayudará al reino. Por esto les dice que eso ya lo decidirá él cuando los vea.
Para terminar el discurso, nuestro prota le dice a todo su reino que si le llegan a demostrar que son los mejores en su talento y nadie más les puede ganar, él mismo les dará una certificación que certifique que son incomparables a los demás. Todas las personas se emocionan al oír las palabras de su nuevo rey y se motivan muchísimo, haciendo que de varias razas y edades se sientan importantes nuevamente, gritando y alegrándose con esperanza de ser parte del cambio que necesita su nuevo reino. Después del anuncio, varias personas de diferentes razas y edades se motivan a ir, algunos dejando puestos importantes y otros dejando sus complejos. Incluso algunos dejan el miedo y su hogar para ir con la esperanza de ser parte del nuevo cambio, ayudando a su rey y demostrando que son mejores que cualquier otra persona. Después de varios días transcurridos, nuestro prota se ha dado cuenta que en este mundo solo hablan un idioma, aunque no es el mismo japonés que su mundo, pero al ser un héroe viene con la habilidad de entender lo que dicen y poder hablar igual que ellos. Lo mismo pasa con la escritura. Él piensa en japonés, pero automáticamente escribe en el idioma de ese mundo. Pero como solo nuestro prota sabe de este idioma, si usa su teléfono y reproduce algún audio, las demás personas solo escucharán un ruido extraño. Al siguiente día, Lisha despierta luego de recordar las palabras que nuestro prota le dijo en el campo de algodones, preguntándose si ella lograría ser la persona indicada para poder dirigir al reino. Aunque ella sabe que Soma no tiene familia y se pregunta si ella podría convertirse en su familia, sería una razón suficiente para que Soma se quedara en este mundo. En ese momento entra su criada, quien se da cuenta que está avergonzada y le pregunta si todo estaba bien. También le avisa que es el día donde ella dará una presentación para los más sobresalientes en las pruebas que se organizaron para elegir a los mejores. Ahí nos explican que fueron muchísimas personas las cuales tuvieron que entrevistar. Más rato se reúnen con los 5 mejores escogidos que se presentan ante nuestro prota. 4 de ellos se inclinan ante nuestro prota, pero una de ellas no lo hace. Los guardias le ordenan que se incline ante nuestro prota, pero ella responde que en su tribu no es costumbre hacerlo y pide que la entiendan a ella, pues se le enseñó que la reverencia es únicamente para su maestro. Nuestro prota les dice que no hay ningún tipo de problema y le pide a sus guardias que no sean tan severos, ya que ellos vienen ante nuestro prota para ayudarle. Después de esto, el primer ministro los nombrará a ellos y sus talentos, ya que están siendo transmitidos en todo el reino. Por esto les dice que ellos 5 han demostrado ser excepcionales en sus materias diferentes, iniciando por Asha, un elfo oscuro del bosque protegido. Ahí nos explican que los elfos oscuros son minoría en el reino, pero son excelentes en combate. Su raza vive en el bosque protegido por Dios, donde tienen una salvaguardia divina y normalmente no interactúan con otras razas, ya que son muy apegados a sus clanes. El ministro avisa que Aisha ha demostrado ser la mejor en combate y siendo la que demostró mayor nivel militar. Nuestro prota la felicita por esto, pero ella le dice que no quiere recibir ningún tipo de recompensa, sino que tiene una petición para nuestro prota. Uno de los guardias intenta ir por ella sintiendo peligro, pero nuestro prota lo detiene y deja que ella continúe. Aisha le explica que necesitan de su ayuda, pues en el bosque los árboles están perdiendo su fuerza y les preocupa muchísimo esto. Nuestro prota se da cuenta de lo que estaba sucediendo y que ellos no tienen mucha idea, por lo que le explica que deberían podar los árboles ocasionalmente para que no crezcan demasiado y dejar pasar luz al suelo. Así crecerán otros árboles y la tierra se llenará de nutrientes y nueva vida. Aisha, al escuchar esto, está asombrada del conocimiento y se arrodilla ante nuestro prota, prometiéndole ser fiel a lo que él le pida, ya sea pelear hasta morir o ser su esposa. Por esto le dice que ella hará todo lo que sea posible con tal de que nuestro prota vaya al bosque y les enseñe acerca de cómo cuidar el bosque. Nuestro prota acepta la petición y así pasan a la siguiente ganadora, la cual es una mujer llamada Yuna Doma, quien además de ser de las mujeres más bellas del reino, tiene una voz única y es conocida como la mejor cantante en este mundo, pues es descendiente de una familia muy importante, los cuales son monstruos marinos que atrapaban con su voz a marineros. Nuestro prota está impresionado al escuchar esto y le dice que sería bueno escucharla cantar, pues se están transmitiendo en todo el reino, por lo que le dice si podría cantar una canción, ya que sería bueno para animar a todas las personas. La chica le responde diciéndole que solo sabe canciones melancólicas debido a la descendencia de su familia, pero le dice que si escucha una canción alegre podría cantarla de inmediato. Nuestro prota saca su teléfono y le da unos audífonos poniéndole una canción para que ella lo escuche. También le dice que es una canción de su mundo original y Yuna se asombra al escuchar el idioma de otro mundo, pero a pesar de no entender mucho el idioma, entendió musicalmente todo y empieza a cantar todo esto. Todas las personas quedan asombradas al escuchar la canción, ya que la voz de la chica era muy hermosa también. Por otro lado, nuestra prota, después de escuchar la canción, la felicita por interpretar también su idioma y por su increíble voz. Al mismo tiempo, en el reino vecino donde le compraron las joyas, llega el rumor acerca de que nuestro prota está contratando nuevo personal. Aunque no los critican, pues tiene muchísimo sentido, pero se preguntan si reconocerían el talento de las personas. El siguiente en presentarse ante nuestro prota es un chico llamado Poncho, un hombre bastante nervioso y quien al acercarse cae al suelo. El ministro les explica que el talento de este chico es el de comer, pues venció a cualquiera de todos los que se presentaron en el talento de la glotonería. Además, su deseo por la comida lo ha llevado a viajar por diferentes partes del mundo y comer
las especialidades de cada rincón del mundo, conociendo muchísimos platos y rarezas de cada lugar, asegurando comer todo lo que existe en este mundo. Nuestro prota se levanta animándolo y le da su mano, agradeciéndole por venir a este lugar, pues esperaba tener a alguien como él, por lo que le dice que lo estaba esperando a él mismo. Poncho, al escuchar todo esto, no aguanta y llora frente al rey, pues toda su vida ha sido despreciado, siendo rechazado por su glotonería, y tenía miedo de venir pues creía que sería rechazado. Nuestro prota le dice que debería sentirse orgulloso, pues su glotonería será la que salvará al reino, ya que con sus conocimientos podrían ayudar a conseguir las mejores opciones para el reino, y decide darle el nombre de Ishizuka. Ahí les explica que este reconocimiento es porque nuestro prota, como el rey, espera muchísimo de él. Poncho, al escuchar esto, acepta felizmente, y en todo el reino ven como nuestro prota acepta al hombre, motivándose aún más a creer en sus talentos y presentarse ante él. El siguiente en pasar es Hakiya, un joven que fue recomendado y quien tiene un intelecto incomparable, pues se cree que su conocimiento y memoria no tiene igual en el reino. Jackie le explica que su tío lo recomendó, pues decía que debería dejar de leer libros y empezar a servir para el país. Nuestro prota se ríe un poco al escuchar esto, pues le dice que le recuerda a él y muchas cosas que le pasaron en su anterior vida. Entonces le pregunta qué tipo de cosas lee. Jackie le responde diciéndole que lee todo tipo de libros, desde historia, derecho, tácticas militares o literatura, ya que adquirir conocimiento es una de las cosas que más le gustaba saber. Nuestro prota le propone que sería ideal para ser parte de la biblioteca del conocimiento y así tendría acceso a libros con conocimientos aún mayores. Jackie le dice que antes hubiera aceptado pero ahora no, pues él quiere ser quien dirige la estrategia militar del rey. Nuestro prota pregunta si es capaz y por qué cambió de opinión. Jackie le explica que lo ha observado todo este tiempo y su prueba para saber si era un buen rey era si aceptaba a Poncho o no, pues entendería que tanta proyección tendría el reino con él. Pero al ver cómo lo recibió, supo que nuestro prota es el único que entiende lo que necesita el verdadero país y por eso le pide ser su estratega, dejando que sea Soma quien decida si es apto para tener ese puesto. A nuestro prota le gusta su actitud y le dice que luego irán a un salón donde discutirán bien su puesto. Después de esto, nuestro prota sí le dio el puesto y Jackie se convirtió en el primer ministro de negro, pues luego de pasar toda la noche discutiendo varios temas, nuestro prota lo llamaría como alguien de un genio incomparable y lo convertiría en su mano derecha. Después de esto, la última en presentarse es una chica llamada Tomoe Inui, quien demostró tener un talento único e inusual, pues es capaz de conversar con pájaros y bestias. Esto lo comprobaron, pues la llevaron a un establo donde les reveló el historial médico de cada caballo, según ella, luego de preguntárselo a los mismos caballos. Nuestro prota se da cuenta que los lobos místicos no son una raza del reino y la chica es una refugiada, pero aún así no cambia nada de la convocatoria y usará su talento, aunque no sabe muy bien en qué. Pero Inui le intenta decir algo, pero está muy avergonzado, pues no puede hablar. Nuestro prota la entiende y se acerca a ello para que no hable tan fuerte. La niña al oído le dice algo que preocupa a nuestro prota, aunque trata de mantenerse sereno para no preocupar a los demás, y le dice a Inui que su petición será considerada. También le dice a su ministro que deberían escoger en qué función les ayudaría el talento de ella. Luego de esto, nuestro prota le agradece a cada uno de ellos por presentarse y espera que juntos puedan ayudar a mejorar su reino. Más rato, ya en el salón del rey, nuestro prota está con Tomoe, Licia y los dos ministros. Soma les pregunta si alguno escuchó lo que dijo la chica y todos le responden que nadie pudo escucharla, menos en la transmisión, pues no es tan sensible al sonido. Nuestro prota les explica que su preocupación no es solo porque hablaba con los animales y ellos pueden entender lo que ella dice, ya que este es un muy gran talento, pero lo que le dijo fue que usó sus poderes para hablar con un demonio. Todos al escuchar esto se asombran, ya que hasta donde tenían idea, los monstruos de este mundo no tienen una inteligencia mayor a la de los animales, aunque en los grupos del señor demonio hay algunos que saben usar armas y técnicas de combate, comportándose casi como si fueran un humano. Entonces los empezaron a llamar demonios y no monstruos, porque actuaban como un humano y parece que tuvieran la inteligencia de uno. Lo único que no tienen es que no se pueden comunicar, ya que no hablan el mismo idioma que se habla en este mundo. Los ministros están asombrados de saber que ella se comunicó con uno y Ludwig le pregunta sobre qué hablaron con el demonio. Tomoe le explica que estaba recolectando vegetales en el bosque cuando se encontró con un demonio de su mismo tamaño que tenía cara de perro, parecido a un demonio explorador. Ella al verlo gritó pidiendo ayuda y el demonio se sorprendió al escucharla, pues le había entendido todo. Entonces le preguntó si ella también entendía lo que él le decía. El demonio, al ver que ella sí podía entenderle, le dijo que debería huir porque no se podría perder a alguien con su talento como ella. Todos al escuchar
escuchar esto están sorprendidos con que un demonio actuara de esta forma y nuestro prota les dice que esta información es muy importante, ya que con alguien que puede hablar con su enemigo podrían cambiar absolutamente todo. Pero antes les dice que deberían ser muy cuidadosos, pues si los demás reinos se enteran que pueden comunicarse con los demonios, los rumores podrían afectarlos a ellos directamente. Pues al igual que en el mundo de donde proviene, las guerras entre reinos también están aquí y tener comunicaciones con demonios sería como convertirse en aliados del señor demonio. Entonces nuestro prota les dice que no revelarán que Tomoe habló con los demonios y deberían protegerla sin importar lo que sucediera, ya que en este momento ella era la más importante, inclusive más que el rey, pues podría cambiar la guerra de este mundo y le propone que tenga guardias. Pero el ministro le dice que eso levantaría muchas sospechas y lo mejor sería que la adoptara. Pero al no estar casado no es posible y los preparativos para casarse con la princesa toman más de un año. Por esto le dice que la otra opción sería tomarlo como consorte. Ahí nos explican que a lo que se refiere es su esposa, pero no la principal, ya que todo esto sería como una cortina de humo y ella está en la edad aceptable y las leyes lo permiten. Nuestro prota no acepta su opción y propone que los mejores antiguos reyes la acepten. Con eso ella pasaría a ser parte del castillo y Licia se emociona al escuchar esto. Pero Tomoe les dice que ella tiene una familia que la espera en su refugio. Nuestro prota le dice que si acepta esta petición, toda su familia hará parte del castillo y podrían venirse a vivir con ella también. Todo esto también para no crear sospechas, la pondrían a cargo de los caballos de la guardia y así tendrían una excelente excusa para que viva en el castillo. Después de varios días, nuestro prota habla con Licia sobre lo bien que Tomoe se acostumbra al castillo, aunque Licia no está muy contenta ya que están en su habitación y él no quiere pedir la habitación real. En ese momento son interrumpidos por la criada, quien le informa que Poncho ya llegó. Nuestro prota lleva a Licia a que lo acompañe y Poncho le agradece por prestarle su Weaver real, además de que al tener el saco del héroe puede guardar muchísimas cosas y no se han echado a perder, por lo que pudo ir a todas las partes que pensaba y conseguir las mejores comidas del mundo. Licia al ver todo esto no entiende la razón, pero nuestro prota le dice que más pronto lo entenderá fácilmente. Más tarde inicia una transmisión hacia el reino, donde está Poncho y Yuna, quienes dan la entrada a nuestro prota. Él habla con el pueblo diciéndole que como todos saben están pasando una crisis alimentaria y les pide disculpas por esto. Todos se sorprenden de ver a un rey pidiendo disculpas, pero nuestro prota continúa diciéndoles que para solucionar este problema implementarán un plan para aumentar la agricultura en el pueblo. Por esta razón van a iniciar un programa donde les explicarán cómo preparar varios alimentos y también varios del reino los probarán. Nuestro prota se pone manos a la obra y empieza a preparar una especie de pulpo, consiguiendo después de un rato unas brochetas de pulpo empanizadas. Las tres chicas lo prueban y quedan encantadas por el sabor. Todos los aldeanos están viendo esto y algunos pescadores se animan a realizar estos platillos, pues normalmente los pulpos los tiraban porque para ellos eran inservibles, pero ahora que vieron esto pueden realizar más recetas. Poncho les muestra el siguiente ingrediente y Aisha lo conoce como una raíz de un árbol que tenían en su bosque. Nuestro prota prepara las raíces y les da de probar. Las chicas prueban la preparación y les encanta el sabor, ya que algunas son dulces y otras muy saladas. Los hermanos de Aisha que miraban la transmisión se intrigan al ver que ella disfruta lo que come. Poncho les dice que tienen un platillo que él mismo preparó antes. Las chicas lo miran y se preocupan lo que van a comer, pues eran unas langostas, pero Tomoe empieza a comer sin problema ya que el sabor le recuerda a su antiguo hogar. Poncho les explica que las langostas fueron hervidas en agua de haba y algunos condimentos que los lobos místicos ocuparon, ya que solo ellos tienen un sazonador llamado agua de haba, que se hace principalmente cuando se salan las habas y luego se fermentan, resultando en varios productos únicos que no existen en el reino y solo son hechos por ellos, aunque el proceso para nuestro prota es muy similar a cómo se prepara la salsa de soya y el miso. Entonces prueba una langosta y empieza a llorar, diciéndoles que es el mismo sabor que conoce en su mundo, mientras que en su mente empieza a recordar los platos de su mundo y alegrándose pues ya no tiene que extrañar las comidas que tanto le gustaban. El siguiente platillo es algo que Poncho también trajo, aunque a nadie le motiva a comerlo, pues es un slime, unas criaturas muy débiles y que no tienen género, pero Poncho les explica cómo prepararlo para que se lo puedan comer. Licia les dice que es muy raro ver que no tenga vida al Glen y aún así conserve su forma, pues con el más mínimo rasguño este explota y su líquido se derrama. Poncho les dice que tiene un truco para esto, algo que aprendió de una antigua tribu en el reino, ya que si golpeaban no tan fuerte a este slime con un palo, podrían destruirle su núcleo para que no explotara. Poncho empieza la preparación mientras les explica cómo lo hace y así termina preparando algo muy conocido para Souma, pues es igual a los fideos de udon. Las chicas le dicen a nuestro prota que al haber comido algo similar debería ser el primero en probarlo. Nuestro prota toma decisión y empieza a comer, probando el sabor ya que sí tiene su parecido a la sopa de fideos y empieza a comer muchísimo, haciendo que las chicas tengan curiosidad y lo prueben también.
disfrutando de que un simple slime haya resultado en algo tan delicioso. Después de ese último platillo, Yuna da la despedida por ese día y espera a los habitantes del reino puedan disfrutar de las mismas comidas. Poncho, por otro lado, agradece la oportunidad que le dieron a él y nuestro prota les dice que si las personas quieren, habrá una próxima transmisión. Después de una semana, nuestro prota recibe muchísimas solicitudes del reino para que continúen las transmisiones con platos de comida nuevos. Mientras analizaba las peticiones, llega la criada y le informa que Marge tiene algo importante que decirle. Cuando nuestro prota se reúne con el ministro, este le informa que le agradece muchísimo su apoyo, pero se retirará del puesto, siguiendo el ejemplo de su anterior rey, ya que no se siente lo suficientemente capaz para seguir el liderazgo, y le recomienda que ponga a Hakuya en su mismo puesto, ya que es una persona muy talentosa y ha demostrado ser muy leal, siendo la mejor persona que podría dejar como su mano derecha. Nuestro prota acepta la petición y le desea lo mejor, pues hace poco llegó al reino pero no quiere que se marche del reino. Por esto puede que no sea su ministro, pero sí le servirá como apoyo para conocer todos los protocolos y otros asuntos que aún no entiende del reino. Hakuya interviene diciéndole que aún no es oficialmente nombrado, pero sí le quiere recomendar algo a nuestro prota, y es que debería tomar un descanso, pues si el reino descansa, los trabajadores tampoco lo harán. Entonces no tiene que preocuparse, ya que arregló varios asuntos y puede tomarse el resto del día libre, para que así pueda ir a cualquier lugar donde él quiera, para que las demás personas puedan ver que tiene tiempo libre y que no está todo el tiempo encerrado en el palacio, atreviéndose a recomendarle que salga en una cita con Licia para mejorar su relación. Nuestro prota al escuchar esto se sorprende mucho, pero pensándolo bien no le parece mala idea, por lo que Hakuya le dice que si necesita escolta tiene a Aisha, quien es de las mejores guerreras del reino. Nuestro prota sale a caminar y mientras lo hace se encuentra con Licia y Aisha, que están entrenando sus habilidades, aunque sus poderes son increíbles y lanzan hechizos que lo dejan impactado. Él las detiene pues se preocupa que le vayan a hacer daño a parte del castillo, entonces las llama y le explica lo sucedido por Hakuya. Licia se avergüenza un poco y Aisha por otro lado propone que pueden ir al bosque, aunque nuestro prota dice que no es posible pues solo tiene el resto del día y un viaje al bosque tarda durante 6 días, aunque Aisha le dice que podrían esperar y pueden ir lo más pronto, ya que los ancianos del bosque se resisten a cualquier cosa contra los árboles y saber que una visita personal del héroe los haría entender. Nuestro prota por otro lado le promete que programará un viaje lo más pronto y Aisha le agradece diciéndole que podría pedirle cualquier cosa que ella lo haría realidad. Shuma al escuchar esto le dice que quiere pedirle que los escolte en la cita con Licia, aunque le aclara que no será una cita sino más bien ir a caminar por el reino. Más rato se cambian de ropa y nuestro prota se queda encantado por cómo se ve Licia. Aisha pregunta cómo se le ve el uniforme y nuestro prota le dice que es extraño pues no se imaginó a los elfos oscuros de esta forma. Aisha se entristece pues quería complacerlo y le dice que si no le gustaba ella era capaz de irse sin nada de ropa, aunque Licia por otro lado dice que todos se ven bien de esta forma y salen en el carruaje a la ciudad. Nuestro prota les explica que cuando bajen del carruaje deberían actuar como si fueran estudiantes militares y no como miembros de la realeza, pero para disimularlo llamarán Kazuya y no Soma o podrían reconocerlo. Los tres pasan la tarde conociendo varios lugares y recorriendo toda la ciudad. Mientras descansaban, Licia comenta lo bien que se siente pues siempre pasa en caballo y nunca había tenido tiempo para recorrer todo a pie. Aisha comenta que tiene hambre y van a comer algo en el café donde normalmente trabaja Jun, quien por poco y los delata al verlos a ellos, pero nuestro prota improvisó rápidamente una historia y Yuna le siguió el juego. En el lugar comen la sopa de Gel. Yuna les cuenta que luego de la transmisión muchas personas lo piden, pues es un producto muy accesible y las personas les encanta esta comida. Licia le pregunta el por qué trata de una forma tan amable y diferente a Yuna que a todos los demás. Nuestro prota le dice que no puede evitarlo ya que se pone nervioso con chicas que son demasiado lindas y luego regaña a Aisha por la forma en la que come. Yuna le comenta que cuando conoció a Aisha le pareció una chica decidida y con carácter. Aisha se asombra al escuchar esto y se pregunta si esta es la razón por la cual, a pesar de ofrecerle todo su cuerpo a nuestro prota, él no la ha invitado a la cama. Nuestro prota se incomoda con el comentario y dice que no lo hará ya que está comprometido, pero Licia le dice que en este reino están permitidos más esposas y puede tener varias mujeres a la vez, más aún si es el mismísimo rey, aunque en un principio explica que ella sería la principal heredera, pero ahora como Soma es el rey puede tener a varias mujeres, algo que no le emociona mucho pero lo podría entender. Eso sí, le dice que solo aceptaría un máximo de 8 mujeres además de ella. Mientras hablaban sobre todo esto, en ese momento escuchan como una pareja discute en la mesa junto a ellos. Nuestro prota pregunta si la chica que está discutiendo es un lobo místico como Tomoe, pero Licia le explica que no es así, ya que era más como un zorro místico. La diferencia está en la cola que tiene. Yuna le advierte que si llega a confundir un zorro místico con un lobo, haría que ambas razas se molesten muchísimo. Licia comenta que conoce al hombre que está con la chica, el cual es Albert Magna, el hijo mayor de la prestigiosa familia Magna. El chico es conocido por ser un excelente jinete, pero no entiende qué hace en este lugar. Yuna interviene diciendo que la chica es Kaede Foxia, una cliente muy regular del local y es maga del ejército prohibido. La chica
chica le pide a Albert que no vaya con el duque carmesí, pues no tiene buenas relaciones con nuestro prota como nuevo rey y se podría ocasionar una guerra civil, aunque eso motiva más al chico, quien dice que una guerra sería una oportunidad para avanzar en el mundo. Kaede le dice que los padres están preocupados por esa decisión, pero Albert está decidido pues confía en el duque carmesí, pero la chica le explica que ese duque se ha encerrado en sus tierras y se niega a reconocer a nuestro prota como el nuevo rey, pues sospecha que está buscando la forma de iniciar una batalla en contra de Souma para invadir y conseguir nuevas tierras. Nuestro prota recuerda lo que le explicó Hakuya sobre los países vecinos de su reino, ya que no tienen buena relación con muchos de ellos, pues 4 son neutrales y uno de ellos es hostil, cosa que no es extraño, pues luego de la invasión de los demonios, todas las relaciones entre los países se tensaron, pero lo más probable es que varios de esos países estén buscando una nueva forma de atacarlos, ya que hay un nuevo rey y es el momento oportuno para poder derrotarlo, consiguiendo así en el proceso expandir mucho los territorios. También nos comenta que han estado enviando tropas como supuesta ayuda defensiva, pero nos dice que puede ser más que todo para los 3 duques del reino con la intención de vencer al nuevo rey. Nuestro prota sigue escuchando la conversación de la pareja y se pregunta con qué razón lo atacarían tan directamente. Albert comenta que conoce al duque carmesí y además sabe que muchos nobles no reconocen a Souma como el nuevo rey, uniéndose al duque carmesí para tener más fuerza, pero Kaede le explica que nuestro prota solo les quitó a los nobles que tenían demasiado y empezó a exponer a aquellos que robaban al reino, por lo que los nobles al ver todo esto se molestaron con el rey. Por esto, si el duque carmesí acepta esas tropas, solo significa que su intención no es muy buena. Albert le dice que no puede confiar en un joven sin experiencia, pero la chica le dice que tiene una idea incorrecta, porque ella sabe que el nuevo rey es alguien muy confiable. Nuestro prota decide intervenir y le pregunta a él por qué opina eso. Kaede, sin darse cuenta que es el rey, le dice que la forma en cómo reorganizó el ejército, preocupándose por la calidad de los soldados y los suministros, y también por la forma en cómo consiguió gente para solucionar el tema de la comida, demuestra el interés que tiene por el reino. En ese momento lo mira bien y se da cuenta que a quien le habla era Souma, el nuevo rey. Nuestro prota, por otro lado, los lleva hasta un lugar más privado y les explica que estaba tomándose el día libre para visitar los lugares de la ciudad. Albert, por otro lado, aún no sabía que estaba hablando con el mismísimo rey, por esto se molesta por llevarlos hasta este lugar y le reclama que no tendría que molestarlos para esto. En ese momento levanta su mano y Aisha rápidamente lo inmoviliza con su mano. Nuestro prota le pide que lo suelte. Albert le pregunta quién se cree que es, pero nuestro prota aprovecha que no tiene una oportunidad como esta y entonces cambia su expresión y le demuestra que es el verdadero rey. Albert, al verlo bien, lo reconoce y se esconde apenado por cómo actuó. Souma le pregunta si planea unirse al duque carmesí. El joven no le responde, pero nuestro prota le dice que no lo culparía, pues cada quien es libre de escoger a su nuevo líder, por eso no le impedirá que se una a ellos, pero le dice que sí debe saber que si va con los 3 duques, cuando el rey se enfrente contra ellos estará del lado diferente a su amiga Kaede. Entonces le pregunta si sería capaz de levantar su espada contra ella en una guerra. También le dice que debería preocuparse porque no solo sería él, sino que alguno de su lado podría quitarle la vida a su amiga de la infancia, y como estará en el otro bando enemigo, no tiene permitido salvarla ni protegerla, pues su amiga se convierte totalmente en su enemiga. Por esa razón le dice que debería escoger bien el camino que va a seguir. El joven, al escuchar esas palabras, queda en shock y nuestro prota le dice que levante la mirada, dándose cuenta que la razón por la que luchará es por su amiga y no podría hacerlo en contra de ella. Más tarde salen del café y llegan a un parque donde descansan un poco. Aisha se quedó dormida y Licia le pregunta a nuestro prota si su intención era convencer al joven para que no cometiera un error. Souma le dice que solo estaba siendo realista, diciéndole lo que sucedería con sus elecciones. Por otro lado, Licia, al escuchar esto, le parece muy bonita su intención y le pregunta si le gustaría acostarse encima de ella. Nuestro prota se pone nervioso, pero le recuerda que es una cita. Souma al final lo hace y Licia piensa en las palabras que nuestro prota le dijo hace unos días, donde ella sería la que se quedaría en el trono cuando él se fuera. Entonces le pregunta a nuestro prota si quiere comprometerse con ella de verdad. Souma le dice que una chica no debe preguntar esto, sino que él debería hacerlo. Entonces le devuelve la pregunta y Licia le responde que no tendría ningún problema en estar comprometidos, pero se avergüenza de sonar muy enamorada y pone como excusa en que lo haría, ya que él ha demostrado estar mucho más capacitado para ser el rey. Nuestro prota le dice que no debería comprometerse sin amar, sabiendo que en la realeza lo hacen con intereses políticos, pero él no hace parte de la realeza, pero le dice que él sí quiere casarse por amor. Licia le pregunta si algún día se enamoraría de ella. Nuestro prota se sorprende y queda pensando qué responder, pero Aisha interrumpe diciéndoles que es muy incómodo seguir pretendiendo que sigue aún dormida. Al siguiente día, nuestro prota le muestra a Licia que ya puede manejar 4 objetos diferentes con conciencia propia, pero llega la sirviente avisando que Albert y su padre junto con Kaede solicitaron una audiencia con él. Nuestro prota se reúne con ellos y se da cuenta que Albert está bastante golpeado. El padre le ruega que disculpe las ofensas de su hijo, pues Kaede le explicó todo lo que sucedió, desde la forma en cómo lo trató como rey hasta admitir que tomaría un bando enemigo. Por esto
esto, él sabe que eso causaría la ira del rey y se responsabilizará de las acciones de su hijo, pues es culpa suya por no haberlo educado bien. Nuestro prota le dice que la culpa solo la tiene él como rey y no debería preocuparse, pues no tendría ningún problema con él. Además, al ver al chico ya le parece que Albert ha sido castigado considerablemente. El padre le agradece muchísimo por las palabras y perdonarlos, prometiéndole que en su casa se encargarán de darle el castigo adecuado para que aprenda bien la lección. Nuestro prota le dice que no debería ser tan duro con el chico y se acuerda de Kaede. Entonces la llama, ya que se ha dado cuenta que su talento es mucho mayor a la de una maga normal, por lo que le propone que haga parte de su guardia real como oficial del Estado Mayor. La chica se asombra al escuchar esto por la propuesta y cómo es tan repentina. Nuestro prota le explica que no debería sentirse muy preparada, ya que lo único importante es la forma en cómo se trata al personal y los suministros, palabras que ella misma dijo ayer y tenía conocimiento. Esto demuestra que piensan en una manera muy similar. La chica al escuchar esto acepta y nuestro prota se dirige hacia Albert diciéndole que será promovida al ejército prohibido. Por esto, él será el adjunto de Kaede y la apoyará en todo. Una vez dicho esto, nuestro prota piensa en terminar la reunión, pero el padre interviene pidiendo una cosa más, pero le dice que es algo que no quiere que muchas personas escuchen y sería buena solas. Nuestro prota hace salir a todos los demás y ya en privado le pregunta sobre el asunto. El hombre le explica y nuestro prota se preocupa, pues es una información muy fuerte que debe tomar con más calma. Al mismo tiempo, Albert y Kaede toman té junto con Licia. La criada pregunta cómo es que ellos dos llevan la relación tan bonita que tienen, pues sería de gran ayuda para su relación que quiere tener Licia con Souma, pero la princesa se avergüenza y pide que no le preste atención a todo esto. Después de todo esto, nuestro prota nos explica que el mundo mágico está dividido por 6 elementos diferentes, los cuales están conformados por fuego, agua, tierra, aire y luz y oscuridad. Los primeros 4 elementos tienen sus propios ataques mágicos. La luz se usa prácticamente solo para magia curativa, pero la oscuridad es muy diferente, ya que todo tipo de magia que se sobresalga de esos primeros 5 elementos quedará incluido en la categoría de magia oscura. La magia puede ser usada para impregnarse en las armas, como lo demostró Licia en su entrenamiento. También hay algunos que pueden crear magia poderosa en la nada. Estos son conocidos como magos y a veces van al ejército. Dependiendo de su naturaleza irán a diferentes especialidades. Los magos de tierra son los que hacen parte del ejército secreto del rey, siendo nuestro prota quien tiene la gran mayoría de magos terrestres. Además, la magia que él maneja es conocida como la magia oscura, ya que no se incluye en ninguna de las otras categorías mágicas. Después de explicarnos todo esto, nuestro prota usa su magia con la que creó una especie de sirviente. Por esto lo envía hasta un gremio con la intención que se una en grupo. Allí los demás chicos tienen diferentes opiniones si aceptarlo o no, pero terminan aceptándolo debido a que hay buenas referencias sobre él. Así parten en su misión de explorar unos túneles y se encuentran a varios monstruos, pero el muñeco de nuestro prota demuestra gran habilidad y con su magia elimina a cada uno de los monstruos que se les presenta. Después de caminar un rato se encuentran con una salamandra gigante. El grupo de exploradores se asustan al ver esto, pues nunca habían visto un monstruo de ese tamaño, y cuando el líder intenta atacar con su espada lo detiene, pues atacar con armas de cuerpo a cuerpo es muy peligroso debido al veneno de sus fluidos. La maga propone usar sus ataques, pero no servirán, pues el fuego no le hace nada de daño a la salamandra. Entonces decide salir corriendo mientras son perseguidos por el monstruo, esquivando como pueden todos los fluidos. Mientras intentaban correr, el muñeco de nuestro prota tropieza y cae al suelo, recibiendo impacto de varios fluidos, pero logra levantarse y seguir corriendo, con lo que todos logran salir y estar a salvo. Los chicos se preguntan el cómo es que están bien luego de recibir el ataque del monstruo y cómo es que una chica del grupo pueda lograr casi entender lo que dice el muñeco si ni tan siquiera hablaba. Más tarde esa noche nuestro prota está lavando al muñeco. Licia entra y comenta que es mucho más grande que la última vez. Nuestro prota le explica que le pidió a un artesano que le ayudara a mejorarlo y lo controla con toda su magia. Licia al escuchar esto entiende que esa es la mascota aventurera de la que hay tantos rumores en todo el reino. Nuestro prota le dice que él es el que la maneja y se unió a un grupo de aventureros, pues tiene un plan y quería ver cómo eran los pasadizos secretos. Por esto logró descubrir algo, aunque lo más divertido fue la experiencia de la aventura, ya que podría relajarse de este modo. Después de varios días, nuestro prota reúne a todos los que le han ayudado en las reformas que hacían en el reino. Por esto los felicita por tanto esfuerzo y las noches que pasaron despiertos escribiendo reformas. También da un discurso motivador por preferir estar en el palacio que con sus familias y les dice que todo ha valido la pena, pues gracias a ellos por fin tienen el capital necesario para iniciar el proyecto Benetinova. Ahí nuestro prota le explica a Alicia que ese proyecto lo que buscaba es construir una ciudad en la zona costera, el cual consiste en crear un puerto y ser el puerto más grande de todo el reino. Alicia le explica que ellos ya tenían un puerto, aunque es dominado por una duquesa. Soma le explica que no quiere problemas con la duquesa,
pero al construir una nueva ciudad, se construirán nuevas carreteras, lo que facilitará una red de transporte más rápida entre ciudades y reinos vecinos, mejorando la distribución de recursos tanto por el mar y por tierra. Una vez el proyecto se cumpla, Veneti Nova será la ciudad principal del reino, algo así como el corazón, y las carreteras que la conecten serían las arterias, lo que mejoraría bastante el flujo de la economía en todo el reino. Pues Souma le explica cómo funciona la oferta y demanda de los productos, pues si logra tener una distribución eficaz y rápida de los recursos que necesitan, no se escasearán y se pondrán demasiado costosos, consiguiendo el balance de precios en todo el reino. Nuestro prota aprovecha y le explica que la comida es el recurso más buscado en todo el reino, pero debido a la baja cosecha que tienen es muy escasa, lo que produce que la comida sea demasiado costosa. Aunque le dice que no importa cuánto cueste, las personas necesitarían comer y gastarían su dinero en eso, pero le explica que si la comida baja, habrá más dinero para comprar más cosas, mejorando el flujo de la economía. De vuelta en la reunión, nuestro prota sigue halagando y felicitando a los trabajadores, ya que puede que sus nombres no queden en los libros de historia. Sin embargo, su contribución ha sido mucho más grande que un soldado en el campo de batalla, y les promete que nunca olvidará lo que han hecho por él y por el reino. Además, les dice que tendrán una recompensa por su buen trabajo, ya que a partir del siguiente día tendrían 5 días libres, y como el reino no tiene dinero para darles medallas honoríficas, en cambio les permite que cada uno de ellos pueda llevarse una botella de vino, para que puedan utilizarla como ellos gusten, lo que los pone muy felices y contentos después de escuchar las palabras de nuestro prota. Más tarde, Licia le pregunta si no cree que exageró con su actitud ante los trabajadores. Nuestro prota le dice que tal vez se dejó llevar, ya que también llevaba mucho tiempo trabajando, pues a pesar que puede dejar descansar su conciencia por ratos, como estaba tan cerca de conseguir los recursos para el proyecto, trabajó lo más que podía con su magia y todo hasta lograrlo. Licia al escuchar esto lo entiende y le pide que no se esfuerce tanto, ya que le asusta llegar a perderlo. Nuestro prota al escucharla decir esto se ríe y le responde que en cualquier caso podría invocar a otro héroe. Licia lo mira impactada por este comentario, pero nuestro prota por otro lado no se dio cuenta y le avisa que descansará un rato para recuperar fuerzas. También le dice que cuando despierten verán los planos de la ciudad juntos y se duerme enseguida. Licia por otro lado se despide de él, pero se da cuenta que ya está dormido. Entonces se le acerca y le responde que no querría invocar a otro héroe, ya que ella no aceptaría esta decisión porque no sería nuestro prota y ella el héroe que quiere es a Souma. Luego de esto le da un buen beso para que pueda dormir feliz y contento. Al siguiente día nuestro prota llega hasta la zona donde iniciarán la construcción de la nueva ciudad. Mientras caminan, Souma se pregunta por qué un lugar con tan buena ubicación y terreno apto para construir no ha sido usado antes. En ese momento son recibidos por Ludwig, quien le informa que todo iba según lo planeado, pero surgió un pequeño problema que quiere contárselo más en privado. Ya en la tienda le explica que hay gente oponiéndose a la construcción, ya que algunos habitantes de un pueblo lejano de esta zona son dirigidos por un anciano llamado Urup. Ellos insisten que no se debería construir la ciudad. Nuestro prota le pregunta el por qué todos los aldeanos estaban diciendo esto. Ludwig le explica que según ellos es debido a que la tierra es territorio del Cajín, un antiguo dios del mar, según explicó el anciano, y les dijo que si construían algo en este lugar provocarían la ira del dios. Nuestro prota le pregunta a todas las personas presentes si creen en algunos dioses. Las chicas por otro lado le responden que ellas no creen en ninguno, pero hay personas que sí creen mucho en esto. Ludwig le dice que no creen en los dioses, pero la leyenda dice que si se construye en la tierra sagrada, un monstruo gigantesco saldrá del mar y se comerá a toda la gente y todo a su paso. Nuestro prota piensa en estas palabras y le pide a Ludwig que lo lleve con el anciano, pues quiere hablar con él inmediatamente. Luego de un rato llegan hasta la casa del anciano. Nuestro prota le pide a esta persona que le explique más acerca del Cajín. Este al verlo se molesta y le pregunta quién es él, pero al darse cuenta que está frente al rey, se asombra y lo deja entrar a su casa. Después de esto, dentro de la casa, habla con nuestro prota pidiéndole que reconsidere construir la ciudad allí, pues es tierra sagrada, ya que las pocas personas que han intentado construir en esta zona han sido devorados por la ira del dios. Nuestro prota le pide que le marquen el mapa hasta donde lleguen las tierras sagradas. Después de esto, más rato se reúnen con Hakuya y nuestro prota les explica que obviamente no cree en el dios sagrado del mar, pero teniendo en cuenta que ese rumor se ha pasado por generaciones, lo que podría significar que todo esto es debido a algún desastre natural llamado tsunami, ya que el dios que estaban comentando lo devoraba todo. Ludwig les dice que no hay informes sobre tsunamis en la zona, pero nuestro prota le responde que puede que no sean tan frecuentes, ya que puede que tarden 100 o 200 años e incluso miles de años más. Por eso, antes de volver al castillo, decidió preguntar a los pueblos vecinos sobre los rumores destructivos del dios, trazando el área que está marcada y hasta donde posiblemente llega la destrucción del tsunami. Hakuya le pregunta a nuestro prota si cancelará el proyecto de la construcción, pero Souma se niega a no dejar de construir, pero le dice que cambiará la zona a un lugar cercano. Ludwig le pregunta si está seguro en cambiar
tsunami en este lugar solo por un rumor de tsunami que no saben si podría ocurrir. Nuestro prota le responde diciéndole que no podrían arriesgarse a que la ciudad principal pueda ser destruida, ya que al hablar con los ancianos ellos le comentaban que el presagio de la ira del dios era que la tierra temblaba justo antes de la destrucción. Por esto les explica que eso es justo lo que sucede cuando ocurre un maremoto, el movimiento que provoca que el suelo del mar se eleve y luego se hunda. Pero Soma se da cuenta que ellos no estaban entendiendo nada de lo que estaban diciendo y mejor les dice que no deben arriesgarse en esta ciudad. También deben cambiar un poco los planos para elevar la construcción y no tener muchos problemas en caso de un terremoto. Ludwig dice que eso tomará un poco tiempo de más, pero con los magos de tierra lograrán elevar el terreno. Soma y los demás presentes empiezan a conversar sobre los cambios en los planos, mientras que por otro lado las chicas empiezan a hablar sobre lo ilusionado que nuestro prota se ve con la idea de la nueva ciudad, demostrando que sí le importa demasiado el reino en el que está. Licia le pregunta a Aisha si le gusta a nuestro prota, pero Aisha se levanta fuertemente y afirma que sí le gusta. La princesa le dice que deberían apoyar a su rey a que esté feliz y siga igual de animado. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame en los comentarios la palabra rey. Las primeras personas que lo hagan podrán ganarse un corazón y así me ayudarías un montón para seguir trayendo más videos. Dicho esto, continuemos con el resumen. Después de esto, nuestro prota piensa en lo diferente que es la tecnología en este mundo, pues además de la magia, tienen buques como el navío Albert, un buque de guerra del ejército prohibido, y viéndolo en este mundo es extraño debido a que no hay tecnología. Aún así nos explica que lograron arreglárselas para que ese buque de hierro flote y tenga armas. También nos dice que al no tener motores usan a dragones marinos, los cuales luego de domarlos son usados para jalar los barcos y así lograr recorrer grandes distancias, algo parecido a cómo funcionan los cañones, pues en este mundo ya tienen pólvora pero aún no han inventado las armas de fuego. También nos dice que no son tan necesarias debido a la magia que les permite lanzar ataques a distancia, añadiendo que con la magia pueden mejorar propiedades de objetos o armas, logrando hacer que las espadas sean más filosas o escudos más resistentes. Aún así no tienen armas pero sus buques sí tienen cañones, esto debido a que al estar rodeados de agua no había más magia posible que la de ese elemento y no sería tan eficaz, razón por la que inventaron los cañones, lo que hace descubrir a nuestro prota que en este mundo inventaron las cosas según lo que necesitaran, lo que supone un verdadero desafío para todo lo que él proyecta hacer en el reino. Después de unos días, el ejército sagrado está construyendo los caminos hacia la nueva ciudad. Hal se cuestiona por qué debe hacerlo el ejército, pero Kaede lo regaña al no estar trabajando y le explica que hay personas que no tienen mucho trabajo, pero no podrían hacerlo ya que no tienen los conocimientos necesarios para construir una carretera duradera. Es por esa razón que el ejército debe encargarse de construir la nueva red de carreteras que conecten de una manera eficaz todo el reino. Aún así a Hal no le parece correcto que el ejército haga esas tareas, pero más tarde mientras comen Hal alaba la nueva comida. Kaede le explica que fue un platillo nuevo que inventó el rey, gracias a que organizó a los lobos místicos en mejores lugares y les dio un lugar especial donde puedan crear sus propias especies, las cuales son muy usadas en las comidas. Es gracias a ellos que pueden disfrutar de estas nuevas comidas. Además que los vegetales frescos son gracias a que un pueblo los está cultivando y queda cerca de la nueva carretera, por lo que la comida llega más fresca en todos los lados. Kaede emocionada le cuenta que gracias a la nueva carretera los productos llegan más rápido y se venden más fácilmente, lo que aumenta su producción y disminuye el precio de la comida. Esto hace que esté muy cerca ya de solucionar la crisis alimenticia que sufren, todo gracias a que su rey de quien está asombrada, pues sus conocimientos son tan increíbles que a veces les causa hasta miedo. En ese momento nuestro prota llega justo donde están ellos con Licia. Soma saluda a Hal, quien se pone rígido y lo saluda muy formalmente. Nuestro prota le dice que no debería ser tan formal con él y que esta actitud no es la misma de cuando se vieron por primera vez. Hal al escuchar esto se disculpa y nuestro prota le dice que puede hablarle más normalmente sin ningún tipo de problema. Más rato, nuestro prota con los demás salen a revisar la construcción de las carreteras. Licia está asombrada viendo la construcción ya que nunca había estado en una. Nuestro prota le explica cómo lo hace y le habla sobre el concreto romano, una mezcla usada en su mundo y que es muy resistente, tanto que hay edificios de ese material que tienen más de 2000 años y aún se conservan. Licia también pregunta por todas las lámparas. Kaede le explica que son lámparas diseñadas para iluminar la carretera por las noches. Nuestro prota agrega que también tienen árboles alrededor, ya que estos árboles eran protectores. Aisha explica que el origen de esos árboles son de su bosque y tienen una característica especial, ya que emiten una frecuencia constante que monstruos y animales odian muchísimo, razón por la que se alejan de esos árboles. También explica que en su aldea los usaban también para alejarlos y lo usaban como barrera para toda la aldea. Soma les dice que a pesar de ser efectivos
nativos no los dejará como barrera completa, ya que no pueden detener el flujo de animales nativos de las zonas, porque hay muchos animales como lobos u osos que se mueven constantemente para cazar. Además, si cierran la carretera y uno de ellos logra entrar, no tendría más opción que ir hasta la ciudad y podría causar más problemas. Entonces les explica que es mejor no detenerlos por completo, sino ahuyentarlos un poco. En ese momento, un ave baja desde el cielo cantando. Kaede le dice que es un cuy, una clase de ave con una excelente habilidad de rastreo y puede detectar la frecuencia de su amo donde sea. El ave se sienta sobre la mano de Aisha y le da una carta. La chica la lee y se preocupa muchísimo, pues la carta es de su padre, quien le informa que anoche hubo un deslizamiento de la tierra en el bosque protegido que destruyó la mitad de la aldea, pues últimamente ha estado lloviendo mucho y hay muchas personas desaparecidas. Nuestro prota al escuchar esto piensa qué hacer y le pregunta a Kaede cuántas personas tienen. La chica le da la información y nuestro prota da la orden de que ese grupo se movilice de inmediato al bosque para ayudar a la aldea. Aisha se intenta negar ya que no quería preocuparlos, pero nuestro prota le dice que él tiene el poder de mandar a las personas, por lo que le pide que se deje ayudar para salvar los más posibles en su aldea. Aisha al escuchar esto llorando acepta y Kaede sale inmediatamente a reunir su ejército. Nuestro prota por otro lado le pide a Alicia que regrese a la capital y mande un grupo de refuerzo para ayudar a las demás personas. Además le pide a Hakuya que mande suministros de emergencia. Luego de esto le pregunta a Aisha cuándo se demorarían en llegar hasta la aldea. Ella le dice que medio día en caballo, pero a pie más o menos 2 días. Nuestro prota piensa en esto ya que el tiempo es muy valioso en esta emergencia, ya que pasadas 72 horas la tasa de mortalidad subía muchísimo en todas las ocasiones, razón por la que deberían moverse lo más rápido posible, pero no tienen los suficientemente caballos para moverse rápidamente con un ejército. Mientras pensaba en todo esto y qué hacer, observa un carruaje de transporte de carga y se le ocurre una idea. Más rato van todos los miembros del ejército en carruajes, con lo que logran moverse mucho más rápido y así llegan en la noche a la aldea. El padre de Aisha, el cual se llama Wodan y es el líder de la aldea, se presenta ante nuestro prota. Soma le responde diciendo que no hay tiempo para formalidades y deberían concentrarse en lo más importante, los cuales son los rescates. También le dice que llegó a este lugar con 50 soldados y en los próximos días vendrán más con más suministros, pero debe conocer la situación de esta emergencia. Wodan le muestra la zona afectada y hasta el momento le dice que lleva más de 100 fallecidos, junto con más de 40 personas desaparecidas. Nuestro prota al escuchar esto le pide una lista de esos desaparecidos para irlos tachando al encontrarlos. Además deben enviar unas personas que mantengan vigilada la montaña en caso de que se mueva o se escuche otro deslizamiento. Aisha pide ser ella quien se encargue de eso y Wodan está de acuerdo, ya que su hija desde niña jugaba en esas montañas y la conoce muy bien. Nuestro prota al escuchar esto acepta y luego se reúne con el ejército, dándole las instrucciones y recomendaciones sobre cómo limpiar el lugar, estando siempre atentos al estado de la montaña y evitar más accidentes. Así todos se ponen en marcha y empiezan a buscar más sobrevivientes. Incluso nuestro prota, quien escucha un ruido y rápidamente pide ayuda para levantar unos troncos. Entre varios lo ayudan y logran sacar a una persona debajo del árbol. Hal se sorprende que supiera la ubicación de esa persona, pero nuestro prota le dice que es gracias a un ratón de madera que tiene. Usando su magia lo envía a lugares donde ellos no pueden llegar. También le dice que los creó para otras funciones, pero le resultaron muy útiles en esta emergencia. En ese momento nuestro prota vomita y se disculpa con Hal, pues uno de sus ratones encontró restos que ya estaban en mal estado y al compartir conciencia lo impactó muchísimo. Más tarde, Wodan le agradece a nuestro prota ya que lograron encontrar a todos los desaparecidos. Lastimosamente no todos están con vidas. Aisha en ese momento llega y avisa que Alicia llegó con un nuevo grupo de ayuda, pero son interrumpidos por un elfo oscuro quien dice que ya es muy tarde y llora frustrado. Nuestro prota se le acerca y le dice que tiene razón, ya que encontraron a los que hacían falta, pero es solo la primera parte. Por esto deberían atender a los heridos y eliminar los escombros, por lo que aún tiene muchísimas tareas por cumplir. El hombre, mirando a los ojos a nuestro prota, le dice que nada de eso devolverá a los que perdieron la vida. Wodan interrumpe disculpándose por la actitud de su hermano, ya que está muy afectado debido a que perdió a su esposa y su hija está en un estado muy crítico. El hombre se levanta enfadado preguntando por qué si ha servido toda su vida al bosque, ahorita le quita lo que más ama. Wodan lo regaña diciendo que no es momento para buscar culpables y debería enfocarse en estar pendiente por su hija. El hombre al escuchar esto se disculpa y llorando cae al suelo de la impotencia que siente. Nuestro prota por otro lado sale del lugar y le explica que su tío fue uno de los que se opuso a podar los árboles, ya que era uno de los guardianes del bosque y no podría permitirlo. Ella también le pregunta a nuestro prota si hubiera sido diferente en caso de podar los árboles, pero nuestro prota le responde que no hay manera de saberlo, ya que lo cierto es que si le daban un mantenimiento a un bosque, este permitiría que las raíces absorban más agua y evitarían que hayan deslizamientos, pero al final no era una solución efectiva a este problema, pues la lluvia intensa puede provocar muchísimos desastres. Aún así, el mantenimiento al bosque sería lo ideal, junto a tener rutas de evacuación, además de un plan para saber qué hacer en caso de emergencia. Nuestro prota también le dice que proteger al bosque suena como algo con buenas
buenas intenciones, pero le explica que la naturaleza no es tan débil como para necesitar protección, ya que la naturaleza destruye y crea constantemente. Por esto somos nosotros los que intentan mantenerla en un estado que les funcione a nosotros mismos. Después de ayudar durante esos días, nuestro prota con su caravana se marcha de la aldea. Soma le agradece a Alicia por apoyar con el grupo y se siente mal ya que no pudo hacer mucho al respecto, pero Alicia le dice que él ayudó mucho a la aldea, pero nuestro prota le dice que no es suficiente, ya que su trabajo como rey es preparar todo para casos como estos, no dirigir un grupo de rescates. Por eso sabe que falló en este caso y se siente muy culpable, por lo que le dice que necesitarían muchas más cosas, tales como una forma de intercambiar información, el cual sería un método eficaz de enviar cosas a larga distancia. También deberían preocuparse por tener suministros de emergencia en cada pueblo, incluidos equipos médicos y de rescates, pero son demasiadas cosas en las que falló por estar enfocado en la crisis de comida en los tres duques, lo que lo frustra al punto de llorar por sentirse insuficiente y no ser un rey apto para este reino. Unos días más tarde, Juno llega hasta el salón de nuestro prota. La chica entra y ve que nuestro prota está acostado en su cama mientras lee varias páginas. Soma le dice que no ha podido dormir muy bien ya que su cuerpo se cansa pero su mente sigue pensando muchísimas cosas. Juno al escuchar esto lo entiende y se sienta junto a él. Luego le pide que se acueste en su cama. Nuestro prota obedece y Juno empieza a decirle que está bien sentirse débil, ya que todo el tiempo se tiene que mostrar fuerte ante la princesa y ante el reino, pero le pide que cuando todo esté muy difícil puede llamarla a ella. En ese momento Juno se da cuenta que nuestro prota se quedó dormido y le susurra al oído que si la princesa es la razón por la que se muestra fuerte, con ella podría ser al contrario y podría mostrar su debilidad. Luego le empieza a cantar una canción para que pudiera descansar más cómodamente. Al siguiente día, en las tierras del duque Carmín se reúnen los demás duques, donde Castor dice que deberían derrotar al actual rey, pero la chica no está tan convencida de atacar, ya que para ella es mejor esperar que los demás países vecinos inicien la guerra. Pero Castor le dice que recibió una carta desde Amidonia, donde le decían que le enviarán tropas para derrotar al rey falso. La duquesa le pregunta al duque Carmín qué piensa hacer, ya que ella, según el nuevo rey, está haciendo las cosas bien y no ve razones para poder atacarlo. Pero Carmín le responde diciendo que el nuevo rey ha ignorado muchísimas cosas, ya que al ser un héroe convocado de otro mundo no sabe e ignora la historia y tradiciones de su gente. Además, desde su llegada cambió y le quitó el puesto a varios ministros que estaban toda su vida en el palacio. La duquesa le responde diciéndole que él está obsesionado con el trono, pero Carmín le responde que no es así, ya que una vez que Soma no sea el rey, le pedirá a Albert que vuelva al trono como anteriormente. La duquesa al escuchar esto dice que esperará su decisión y que no meta a los hijos en todo esto, pero en ese momento su hija Carla abre la puerta, diciendo que ella luchará en contra del rey ya que destronó a Albert y no trató bien a su amiga Alicia. Por otro lado, en la región de Amidonia, el rey recibe una carta donde Carmín da por fin su posición sobre lo que hará en contra del rey, una noticia que llevaban esperando bastante tiempo hasta llegar ese momento. Entonces le dice a su hijo que enviarán tropas para apoyar la guerra. Su hijo pregunta a qué bando ayudarán, pero el rey le dice que enviarán tropas a los dos bandos, ya que su intención es la destrucción de todo el territorio. Más tarde, Hakuya le da un informe a nuestro prota, donde le avisa que los pronósticos dan las mejores noticias en sus cosechas y ya no tienen que preocuparse por la comida, así que la crisis de alimentos está solucionada actualmente, pero deben seguir con una decisión aún más importante. Nuestro prota al escuchar esto sabe que es la verdad y recuerda las palabras de Nicol Maquiavélico, diciendo que para un gobernador la crueldad es una acción que debe ser usada como último recurso para cortar obstáculos, ya que tiene una naturaleza adictiva que solo trae el fin a lo que usa. Nuestro prota le explica a Hakuya que su plan para enfrentar a los tres ducados le parece que tienen esas crueldades de las que hablaba Maquiavélico, pero Hakuya dice que deberían hacerlo para enfrentarlos directamente. Nuestro prota al escuchar esto piensa y recuerda las palabras de su abuelo, quien le decía que debería conseguir una familia y mantenerla salva, lo que motiva a nuestro prota y decide usar su plan de subyugación. En el reino de Amidonia, su rey habla a su ejército diciendo que ha llegado el momento de invadir el territorio de nuestro prota, pero su discurso es interrumpido por el ministro, quien le pide que no inicie una invasión, ya que esto provocaría que su pueblo sufra muchísimo gracias al hambre de la guerra. El rey molesto le da una patada y le dice que desde que Soma llegó al poder su ejército se fortaleció, razón por la que es ahora o nunca que deberían luchar, pero el ministro le recuerda que ellos hacen parte de la declaración del Frente Común de la Humanidad en contra de la raza demoníaca. Esta declaración fue creada gracias al Gran Imperio del Caos luego de que se inició la guerra contra los demonios. En esta declaración se llegó al acuerdo de no tener guerras entre ellos como países y luchar todos juntos contra los demonios, por lo que es un tratado internacional y su ministro le advierte que si invaden otro reino sufrirán las consecuencias y su reino será sancionado por los demás países.
países. El hijo del rey le responde diciéndole que no habría problema con eso, pues el reino de Soma no ha firmado la declaración y al no haber un escrito legal no tiene ningún tipo de problemas. El rey al escuchar esto está de acuerdo y se molesta con las interrupciones del ministro, por lo que suspende su cargo. Más tarde el ministro Colbert sale triste del palacio donde se encuentra la princesa. Ella alegre le dice que vaya y aliste sus cosas, ya que se marcharán de este lugar. Colbert no entiende a lo que ella se refería, pero ella le responde que tiene una idea, ya que huirán del palacio por un buen rato. Al mismo tiempo nuestro prota habla con Licia y le avisa sobre que hablará con los tres duques, por lo que le explica que necesitaría mucho de su ayuda. Después de esto más rato se encuentran en un salón con tres pantallas gigantes en las que están los tres duques. Nuestro prota al verlos a los tres duques se presenta como el rey interino a quien Albert le cedió el trono. Por otro lado, los tres duques se presentan y sin perder tiempo nuestro prota les dice que si continúan desobedeciendo las órdenes de su rey serán considerados como traidores y quiere escuchar qué opinión tienen acerca de esto. La duquesa de Etzel pregunta qué planea hacer como el nuevo rey con los tres duques. Nuestro prota le responde diciendo que si no lo traicionan no tomará acciones contra ellos y las fuerzas que ellos manejan serán integradas en el ejército prohibido, para así crear una nueva fuerza militar que sea para todos. Pero les explica que no permitirá que ellos tengan grupos militares diferentes en su territorio. Castor al escuchar esto le dice que debería tener cuidado con sus exigencias, ya que suena como un dictador que intenta establecer su propia supremacía racial, lo que generaría una confrontación con otras razas. Además de que no está de acuerdo en unificar el ejército, ya que los fundadores del reino fueron quienes eligieron el sistema que tienen, para que los duques tuvieran poder en caso de tener a alguien que arriesgara el reino. Nuestro prota le responde diciendo que ese sistema funciona en tiempos de paz, pero le explica que en este momento tienen no solo uno sino varios reinos que intentan invadirlos, por lo que le explica que deberían tener un ejército conjunto y no dividido. Castor le pregunta qué pasaría si ese ejército unido se corrompe y quién sería el culpable. Nuestro prota sin dudar un segundo le dice que si eso llegara a pasar, ellos tres como duques tienen el permiso de venir a reclamar su cabeza. Esa afirmación deja a los tres duques impactados por unos segundos. Etzel pregunta acerca de la nueva ciudad que está construyendo, ya que en el territorio de ella está el puerto y quiere saber si planea quitarle el puerto a su reino. Nuestro prota le explica que la nueva ciudad es planeada como puerto, pero más que todo como un centro turístico, lo que significa que su territorio y su puerto seguirán siendo su principal fuente naval. Etzel al oír esto se tranquiliza y haciendo una reverencia confirma que ella con todo su territorio y ejército se someterán a su voluntad y mandato como rey. Nuestro prota le agradece la decisión y espera poder trabajar juntos para poder mejorar. Luego se dirige a Castor esperando que tome una sabia decisión, pero el duque le responde diciendo que él no lo acepta como rey, ya que no entiende cómo Albert renunció al trono y deja a otra persona sin avisarle nada a ellos, por lo que esto se le hace muy sospechoso y como nadie le dio una explicación no lo aceptará como nuevo rey. El duque también deja claro que estará aliado con Carmín, aunque le explica que no es todo su ejército, ya que solo 100 generales de alto rango se unirán a él, por lo que el resto de su ejército permanecerá neutral, algo que sorprende a Hakuya pues sabe que van a perder al no usar todo su ejército. Después de escuchar esto nuestro prota se dirige al último duque, por lo que le dice que no le preguntará su posición, ya que desde el momento que aceptó a los nombres que son culpables de corrupción fue más que claro cuáles eran sus intenciones, pero sí le pregunta qué fue lo que los llevó a esa decisión. El duque le dice que fue más su orgullo como guerrero, ya que no está dispuesto a retirarse dejando el reino en manos a una persona de quien no confía. Nuestro prota le responde diciéndole que está muy equivocado y les dice que no hay nada más que decir, pero también les propone a todos los duques que no alarguen la batalla ni causen más pérdidas innecesarias de vidas, por lo que les explica que si alguno derrota al líder de los demás tomarán las tropas para ellos y no habrá necesidad de eliminarlas. Todos los duques al escuchar esto están de acuerdo y Carmín se levanta dispuesto a irse, pero Alicia lo interrumpe sacando su espada y corta su cabello y lo lanza al aire, demostrando que deja su lugar como princesa y ahora hace todo parte de nuestro prota y su reinado. El duque Carmín asombrado dice que ya entiende su decisión y se marcha de este lugar. Nuestro prota después de esto se disculpa con Etzel por no convencer a Castor, pero ella le dice que no pasaba absolutamente nada, pues ya sabía la decisión del duque. En ese momento junto a la princesa aparece Yuna, quien es la nieta de Etzel. Ahí nos explican que fue ella quien observó a nuestro prota y le informó sobre lo prometedor como rey que era, razón más que suficiente para convencer a Etzel de estar a su lado. Nuestro prota le agradece por hacerlo y Licia le recuerda que todos ellos también hacen parte de su reinado. Unos días después, Hakuya le informa a nuestro prota que el rey de Amidonia hizo una invasión a su reino con más de 30,000 soldados, por lo que le explica que este llegó hasta la primera ciudad y el líder sale arrodillado ante él, pidiéndoles por su piedad y que les dé un poco más de tiempo, ya que su pueblo está dividido en dos bandos, los cuales son los que se rinden y los que quieren pelear contra este reino. Pero él como líder promete que si les da un poco de tiempo convencerá a todos que es mejor no pelear y así tendrá muchas personas y un mejor ejército. Su hijo por otro lado le explica que no deberían pelear
ayudar y conservar las máximas fuerzas posibles, por lo que le dice que debería aceptar el trato. El rey de Amidonia también cree que tiene ya todo ganado, ya que juntando sus tropas con las de Carmín tienen más de 40.000 soldados. Eso frente al ejército de Soma, que no son más de 10.000, tiene la victoria totalmente asegurada. Al mismo tiempo está sucediendo la batalla contra los duques. Kaede y Hal, mientras hablan, protegen la muralla junto con muchos soldados. Kaede menciona que fue muy inteligente de nuestro prota, una vez terminada la reunión con los duques, movilizar 10.000 soldados del ejército prohibido a los límites de las regiones, para así construir una muralla y detener la invasión, algo que lograron rápidamente gracias a las nuevas carreteras y medios de mover recursos que nuestro prota diseñó. Mientras peleaban, Kaede le avisa que los enemigos tienen cañones de artillería y la magia de ellos solo es contra otros ataques mágicos, por lo que el ejército empieza a atacar y la muralla no resistirá mucho contra esos disparos. Mientras pensaban en qué hacer, en ese momento llega un arquero quien destruye uno de los disparos. El arquero se presenta como Sur y viene del bosque protegido. También les dice que ellos salvaron la vida de su hija en el desastre, algo que no pudo agradecerles en ese momento, y quiere pagarles toda esta deuda que tiene, ya que su hija le dijo que quiere seguir el ejemplo de ellos y ser parte del ejército. Por otro lado, el líder de la caballería, Ludwig, ordena que abran las puertas, pero su objetivo es destruir los cañones y nada más, ignorando así el ejército enemigo y volviendo a su base. Por otro lado, vemos al señor Carmín observando cómo sus armas más poderosas fueron destruidas y ahora el ejército de ellos huye. Los duques corruptos, al observar toda esta situación, le reclaman a Carmín por todo lo que sucedió, pero el duque le responde diciéndole que su ejército es 4 veces más grande y no deberían temer, ya que derrotarán al ejército de nuestro prota sin ningún tipo de problema. Además que sabe que Soma no está en el frente de la muralla, pues el ejército prohibido solo ha estado en modo defensivo, por lo que sabe que deberían estar planeando algo y deben forzarlo a poder salir. De vuelta con el rey de Amidonia, este está cansado de esperar, pues es tarde ya, y decide iniciar el ataque, pero en ese momento escucha unos gritos dentro de la ciudad y al mismo tiempo llega el comerciador, quien se disculpa ya que no pudo convencer a sus compañeros y le explica que los gritos que escuchó son de los guerreros que se niegan a rendirse, por lo que le dice que están dispuestos a morir en batalla. Su hijo le explica que una batalla contra un ejército que no le importa morir sería más arriesgado para ellos, ya que perderían gran parte de su ejército. El líder de la ciudad le suplica que le dé otra oportunidad, ya que esta vez tiene oro de su ciudad, y promete que logrará convencer a su pueblo a más tardar mañana en la tarde. El rey, al escuchar esto, decide aceptar la petición y promete no atacar hasta el siguiente día en la tarde. Dentro de la ciudad, por otro lado, nos damos cuenta que todo es un plan en realidad de la duquesa Etzel, ya que estaban haciendo todo lo posible para poder ganar un poco de tiempo a nuestro prota. También le explica a su sirviente que lo único que podrían ganar es tiempo, ya que estaban luchando contra 2 duques y el rey de Amidonia, por lo que le explica que todo fue un plan de nuestro prota, el hecho de que se haya encargado de mantener quieto al ejército de Amidonia, ya que por esto la envió a esta ciudad para que ella con su estrategia lograra detenerlos así fuera por un tiempo. El ministro le explica que solo consiguió tiempo hasta la tarde del siguiente día. Etzel le responde diciendo que ese tiempo es suficiente para esperar que nuestro prota tenga tiempo suficiente, pero también le recuerda que si nuestro prota en ese momento no ha realizado ningún movimiento, ellos estarán destinados a morir como héroes en la fortaleza. Después de varios días luchando, el rey de Amidonia avisa que iniciará el ataque, pues su tiempo se acabó, pero un vigilante les avisa que viene el ejército de la fuerza aérea. Ahí nos explican que en la noche anterior, en el salón del duque Castor, su ministro le avisa que la ciudad ya está sola y los ciudadanos fueron evacuados, por lo que solo queda el personal del ejército y su familia. Castor, por otro lado, dice que a pesar de que nuestro prota es muy joven, es muy buen rey. El ministro le pregunta si está arrepentido de la decisión que tomó. Castor le responde diciéndole que sí estaba muy arrepentido, aunque le explica que ya es un poco tarde, pero ordena que rechace todas las solicitudes de ayuda que han recibido, ya que él no apoyará a un duque corrupto como Carmín ni a ninguna otra persona más. Por otro lado, el ministro le informa que 10.000 soldados del ejército prohibido se dirigen hacia el duque Carmín, aunque le explica que no sabe si Soma está con ellos. Castor dice que lo está haciendo mal, ya que debería derrotarlo a él primero para tomar su ejército aéreo y luego ir donde estaba el duque Carmín, pero el ministro le recuerda que nuestro prota no tiene un ejército tan grande para lograr vencer a su fuerza aérea. Castor, al escuchar esto, empieza a pensar que estaría haciendo nuestro prota, pero en ese momento entra su hija, quien le avisa que tienen un gran problema, ya que un barco está llegando a su territorio. Todos salen a mirar el buque y se dan cuenta que es el buque de guerra más fuerte del reino, pero le pusieron ruedas bajo él y está siendo llevado por varios monstruos gigantes. En ese mismo momento, en una conferencia, nuestro prota le informa que no tenía más opción, ya que su ejército era muy limitado. Castor le pregunta el por qué hizo esto y nuestro prota le responde diciéndole que es para poder atacarlo. En ese momento, los cañones del buque empiezan a disparar y el duque se molesta muchísimo, pero luego se ríe diciendo que fue muy astuto y parece que es muchísimo mejor rey de lo que pensaba. Nuestro prota, por otro lado, le dice que podría aún rendirse y facilitarle las cosas, pero Castor se niega diciendo que no hará algo tan deshonroso como eso y manda a su hija para que elimine el cañón. Luego le explica que la única forma de aceptarlo como rey es si le gana en esta batalla. Por otro lado,
lado, la hija de Castor vuela con dragones y el ejército aéreo hacia el bosque, pero el buque dispara unas lanzas automáticas que toman por sorpresa al ejército y empiezan a intentar evadir todos los ataques, ya que ese método de defensa solo se usa en bases del reino. Después de evadir los ataques y llegar al buque, se dan cuenta que no encontraron ni tan siquiera un solo soldado, ya que solo había una marioneta con una armadura quien controlaba los misiles. La hija del duque se da cuenta que los engañaron para sacar al ejército de la ciudad, dejando solo a su padre en todo el castillo. Al mismo tiempo, nuestro prota logró infiltrarse en el castillo, ya que tenía libros con los planos del castillo. Así con sus compañeros llegaron hasta donde estaba Castor. Al ver la estrategia de nuestro prota se queda asombrado y le dice que entonces aquí se definirá todo, ya que si pierde el suministro le será leal a nuestro prota y será quien guía a toda su fuerza armada. Soma le pregunta si tiene tan buena disposición porque no se rinde, pero el duque le dice que su palabra es de honor y él ya dijo que lucharía en su contra. Así que saca su espada, pero Aisha se para frente a nuestro prota, siendo ella quien lucharía contra él. Kaede ataca al duque y inicia el combate. El duque alardea de sus habilidades en lucha, pero Kaede responde con mucha habilidad y fuerza, diciendo que ella servirá lealmente a nuestro prota sin importar lo que sucediera. En ese momento el maniquí de nuestro prota le detiene un ataque a Castor y Licia sale de este entrando en la pelea, lanzándole un ataque mágico de hielo, que combinado con el ataque de Kaede vencen fácilmente a Castor. El duque en el suelo le pregunta a Alicia si nuestro prota es muy buen rey. La princesa le responde que sí lo es, ya que si su padre quisiera nuevamente el trono, ella pelearía junto a nuestro prota ya que confía plenamente en él. En ese momento escuchan la explosión del buque, entonces Licia le pone un collar de esclavo a Castor, con el que evitan que este haga algo en contra de nuestro prota. Después de esto, Carla entra enojada al ver lo que le pusieron a su padre, pero Castor le dice a su hija que perdieron y ella se rinde, poniéndole un collar de esclavo también. Nuestro prota le da la orden al ministro para que con su fuerza armada se una al ejército oscuro, además que debería dar la noticia de que Castor fue capturado y luego los envía hasta la batalla que se estará dando en la región de Carmín. De vuelta en el presente, todos están asustados al ver el ejército aéreo del duque Castor, pero los dragones empiezan a atacar en contra del duque Carmín, empezando a bombardear el castillo del duque y donde se concentraba su poder militar. Por otro lado, nuestro prota se reúne con Hal y Kaede en la muralla de contención, donde habla con sus líderes y Carla se asombra de ver la confianza que le tienen los guerreros a su rey. Mientras que por otro lado, en el castillo de Carmín, los ministros están muy asustados ya que el ejército aéreo los traicionó y están esperando nuevas órdenes. Pero Carmín pregunta el resultado del bombardeo. Su comandante le responde diciéndole que no dañaron muchas estructuras, pero le explica que no tienen cómo salir ya que serían eliminados. Carmín al escuchar esto entiende que prácticamente están encerrados y considera que han sido derrotados. Los ministros por otro lado le reclaman diciéndole que no debería decir algo como eso, ya que pueden usar a los soldados y civiles como escudo para poder defenderse. Pero Carmín se molesta al escuchar lo que piensan y ordena ponerles collares de esclavo a todos ellos, ya que no puede confiar en aquellos que piensan usar a los civiles como rehenes. Nuestro prota por otro lado felicita al líder del ejército por la buena labor que hicieron con el muro de contención y ordena empezar a movilizar las tropas ya que la guerra ha terminado. Todas las chicas están asombradas al escuchar esto, pero por otro lado al mismo tiempo el duque Carmín se rinde y le pide a su comandante que le ponga el collar de esclavo, ordenándole que envíe un mensaje a su ejército rival para dar a conocer su rendición junto con todo su pueblo. El comandante al escuchar esto entiende todo y en el campo de batalla ven una bandera blanca, dando así por terminada la batalla contra los dos duques. Por otro lado, Carmín ya solo en su salón saca un antiguo vino que Albert le otorgó, esperando usarlo en la boda de Alicia, pero sabe que su vida ya está perdida a manos de Soma y planea disfrutarlo mientras siga vivo. Pero en ese momento su capitán entra avisando que nuestro prota con su ejército se dirige hacia el oeste, donde el rey de Amidonia está invadiendo. Carmín al escuchar esto se acuerda de unas palabras de nuestro prota donde decía que saltaría los anticuados protocolos que él tenía y se enorgullece viendo la decisión que nuestro prota tomó. Entonces ordena que su ejército lo siga de inmediato y celebra por la sabia decisión de su nuevo rey. De camino hacia la duquesa Etzel, nuestro prota le explica a Carla por qué van hacia allí. Le dice que su objetivo principal no eran los tres duques, pero luego se enteró de los planes que empezó a tramar Carmín y cómo aceptó a los nobles corruptos, por lo que en ese tiempo recuerda las palabras del padre de Hal. Fue él quien le avisó que el duque Carmín estaba reuniendo a los nobles corruptos y planeaba fingir una rebelión en contra del nuevo rey. Esto motivaría a que todos los nobles más corruptos se unieran a su lado, pero luego se dejaría vencer para acabar con todos de una vez por todo. Nuestro prota se molesta al oír esa noticia, pero el padre de Hal le dijo que fue todo planeado por el duque, ya que los nobles corruptos llegaron a tener demasiada influencia en un lugar. Además, se sabe que muchos de esos nobles han contratado ejércitos de otros reinos para proteger sus tierras robadas. Así no permitirían que el reino se los quiten y luego fingirían ser secuestrados por ellos para quedarse así en sus tierras y con su dinero. Nuestro prota al escuchar todo esto está molesto por la decisión que tomó el duque, ya que está poniendo una mente brillante como un traidor. Pero el padre de Hal le dice que la intención del duque es salvar el reino y confiar el futuro en manos del nuevo rey.
rey. Nuestro prota les explica a todos los presentes que no le había dicho esta información a nadie más, ya que solo se lo había dicho a Alicia la noche antes de la batalla, por lo que él quiso explicarle al duque Castor la estrategia, pero sabía que si le revelaba toda la misión, se pondría en riesgo todo lo que habían planeado. Por otro lado, en la ciudad que estaban invadiendo, cuando el ejército de Amidomia está por atacar con todo su ejército, ve que la duquesa Etzel se pone frente a ellos y empieza a preguntarse cómo es que ella está en este lugar. Su hijo le dice a su padre que debería ser una trampa y deberían retirarse, pero en ese momento Etzel usa su magia de agua creando una muralla frente a ella, donde se proyecta una transmisión de nuestro prota, la misma que se proyecta en todo el reino de nuestro prota. Soma avisa que ha vencido a los dos duques que estaban en su contra, por lo que ahora tiene todas las fuerzas amadas y la guerra civil terminó, pero les explica que aún no ha terminado todo, ya que el reino de Amidonia se aprovechó de la situación interna y ha iniciado una nueva invasión, liderada por su rey de Amidonia. Pero nuestro prota les pregunta si no deberían estar juntos como reinos para derrotar a los demonios, ya que no tiene una justificación un ataque de esa forma, y le declara ahí mismo la guerra al reino de Amidonia. El rey al escuchar esto se molesta, pero nuestro prota le dice que en ese mismo momento una armada de tropas se dirige a su capital, ya que él solo ha perdido tiempo en su ciudad, mientras que por otro lado su ciudad será quemada hasta lo último que quede, todo por atacar su territorio y su hogar que a él le pertenece. El rey de Amidonia, al ver todo esto asustado, ordena que marchen hacia su capital de inmediato. Por otro lado, en el salón de la princesa de Amidonia le dan la noticia que su padre se regresó de su ataque. Ella ya sabe que si lo hicieron no llegarían completos, ya que sabe lo suficientemente inteligente que es nuestro prota para imaginarse que él planeó la huida del rey de Amidonia y lo emboscaría en un valle que tendría que pasar. El informante dice que así sucedió y según los rumores fue algo aterrador, ya que en medio de la noche caían flechas del cielo y solo se oían gritos, por lo que hubieron muchísimas pérdidas y su ejército, que era de 30,000, al salir del valle solo eran mitad de esos. Aún así le explica que el rey logró reunir unas tropas más en pueblos y aldeas, pero cuando llegaron a la capital se encontró que ya estaba marcada con banderas del reino de nuestro prota, aunque por otro lado el castillo aún tenía banderas de su antiguo reino. Al mismo tiempo nuestro prota recibe noticias sobre que el ejército enemigo avanza y Soma decide que llega la hora de un ataque frontal, por lo que después de un rato los dos ejércitos se reúnen uno frente al otro, iniciando así la batalla. Kaede y Hal usan su magia para repeler los soldados. Kaede también protege a la princesa para evitar que le hagan mucho daño, mientras que nuestro prota por otro lado observa detenidamente lo que estaba sucediendo, pero Carla le dice que está muy concentrado. Nuestro prota le explica que él es responsable de lo que suceda allá y si todo falla, él tendría que dar su vida para salvar el resto de la gente, algo que le preocupa y le asusta si llegaba a ser el caso, dándose cuenta que él solo era rey interino y ahora tiene a muchas vidas bajo su mando, por lo que no se siente completamente un rey. Por otro lado, el rey de Amidonia le ordena a su hijo que huya de este lugar, ya que la batalla estaba perdida, pues sus soldados estaban muy cansados para seguir y quiere que su hijo se salve por lo menos, pues sabe que si se retira el ejército de nuestro prota lo perseguirá hasta donde vaya. Así que le ordena a su hijo que se marche de allí con algunos soldados, para que por lo menos el legado de su familia no se pierda nunca. Su hijo intenta negarse, pero al final se marcha y el rey marcha hacia la batalla, enfocándose en lograr llegar hasta donde nuestro prota. Al mismo tiempo los soldados le avisan a nuestro prota que el rey se dirige hacia donde ellos. Soma le reasigna el collar de Carla para que sirva a Alicia y le pide que esté con ella, pues si algo le llega a pasar a él quiere que sea Alicia quien tome el trono, pero Carla se resiste y dice que no aceptaría esa orden, ya que lo mejor sería que le pida que ella se encargue del rey de Amidonia. Nuestro prota intenta negarse, pero le sorprende escuchar esas palabras y le da la orden a ella de que detenga al rey de Amidonia. Por otro lado, el líder del ejército de nuestro prota derriba a un hombre a caballo, pero al caerse ve que era un engaño y solo fingía ser el rey. En ese momento Carla choca las espadas contra el rey de Amidonia. Este empieza a ganarle por su fuerza y todo el odio acumulado que tiene, pero la marioneta de nuestro prota la ayuda y distrae al rey. En ese momento nuestro prota aparece junto con varios guardas. El rey enojado lo apunta con la espada lanzándose contra él, pero la marioneta lo detiene aferrándose al rey. Nuestro prota ordena a Carla que encienda la marioneta en fuego y la chica lo hace, y luego de prenderse en fuego la marioneta explota. Nuestro prota por otro lado corre para asegurarse que Carla estaba bien y ambos observan como el rey de Amidonia se levanta nuevamente, con casi nada de armadura y muy herido, caminando lentamente pero con su odio intacto avanza. Pero al final una ráfaga de flechas lo impacta y el rey lanza su espada, la cual cae al pie de nuestro prota, y luego de una batalla muy impactante el rey se derrumba en el suelo. Nuestro prota al ver esto da la declaración de la victoria y así dan por terminada la guerra. Después de esto, en el salón de la princesa le dan la noticia a la chica que su padre murió en la batalla. La chica intenta no prestarle atención, pero al final termina llorando ya que su padre había muerto, pero pone como excusa que su padre siempre fue un viejo obsesionado y un tonto por todo lo que hizo.
Al siguiente día nuestro prota reclama el castillo de Amidonia, donde Alicia lo felicita ya que su estrategia para vencer al rey fue un éxito y sufrieron muy pocas bajas. Nuestro prota le explica que la estrategia fue gracias a una ocasión donde aparecieron unos monstruos en la frontera. Allí el grupo de exploradores de aventureros de nuestro prota descubrió a unos soldados de Amidonia quienes estaban cerca de este lugar. Pero lo de los monstruos cerca de la frontera eran simples marionetas creadas por nuestro prota para que ambos reinos evacuaran la frontera y así no hubieran civiles heridos en la guerra. Mientras hablaban sobre esto, el líder del ejército interrumpe dando el reporte. Este le informa que el hijo del rey escapó en medio de la batalla junto con algunos ministros importantes, pero le avisa que aún está la princesa. Nuestro prota ordena que envíen burócratas a los reinos vecinos para que estén al tanto de lo sucedido. Poncho le informa por otro lado que en el reino hay mucha comida y otros suministros, pero la gran mayoría de lo que poseen es armamento. Nuestro prota dice que luego venderán el armamento y tendrían que priorizar los alimentos, ya que si es necesario enviarían desde su reino para combatir el hambre. Uno de los generales le informa que su ejército está muy motivado y podrían seguir hasta conquistar todo el reino, pero nuestro prota dice que no avanzará más de esta ciudad, ya que sabe que el imperio del caos vendría hasta el reino, pues ellos invadieron un lugar que tenía tratado internacional, por lo que no deberían avanzar más para evitar todo tipo de problemas. Aunque les explica que no importaba que Amidonia hubiera iniciado el ataque, es probable que sus representantes se excusen con el hecho de que el reino de nuestro prota no hubiera firmado el tratado. Licia le pregunta entonces a nuestro prota por qué no firmó el tratado entonces, pero nuestro prota le responde que al analizar el tratado descubrió una trampa que ponía en peligro el imperio y por eso no lo firmó. Después de esto nuestro prota habla con las chicas, ya que tiene un plan para hacer que las personas de la ciudad que conquistaron empiecen a confiar en él. Para eso llamó a Yuna Doma, pues sabe que la música es un gran mediador, y así empieza una retransmisión ante el pueblo, donde dan las noticias acerca de lo sucedido, y luego nuestro prota junto con Aisha empiezan a hablar frente a la ciudad, asombrando a todos los del pueblo, pues no entienden cómo alguien tan joven venció a su rey. Nuestro prota da al inicio a una sucesión de cantos con una niña y Yuna, pero le pide a Aisha que al final del programa lo proteja, ya que tiene un invitado sorpresa. Las personas al ver todo esto están alegres de ver el espectáculo y como acto final, la ministra y líder de la defensa de Amidonia canta el himno del pueblo. Una vez terminado, ella le dice que debería acabar con su vida pues cantó el himno de un reino que ya no es suyo, pero nuestro prota le responde diciéndole que no hay una razón, pues en su reino no existe una ley que prohíba cantar canciones de otro país, por lo que su ideal es crear un país que sea libre con sus habitantes. Y hasta aquí termina la primera temporada de este anime. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y suscribirte para así traer más videos. También en los comentarios me puedes dejar la palabra más para así traer la segunda temporada lo más pronto posible. Te estarán apareciendo dos videos igual de buenos, así que ve a verlos. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima.